La piel de John Pierpont Morgan era como un lienzo destrozado por el tiempo. Estaba marcado por cicatrices que no podían ocultarse, ni siquiera bajo las más finas prendas de seda o los lujosos sombreros que solía portar. Desde su juventud, el peso de su enfermedad, una severa rosácea, lo seguía como una sombra inclemente. Pero el hombre que emergió de esta condición no era un ser débil ni compasivo. Era un titán, forjado en el dolor de la apariencia y la lucha por el respeto. Sus ojos, intensos y penetrantes, parecían cargar con el peso de su propio destino, uno que no tenía margen para el fracaso. Sabía que, al igual que su piel, su carácter debía ser inquebrantable. Su porte era imponente, a pesar de su rostro marcado. Caminaba siempre con la espalda recta, y sus modales eran impecables, calculados. No había espacio para la compasión en su mundo, solo para la dominación, el poder y la riqueza. Si te gustan las historias de poder, riqueza y ambición, acompáñame mientras exploramos la vida de uno de los hombres más poderosos que ha existido. Un hombre que no permitió que su dolor personal lo definiera, sino que lo transformó en el combustible que lo llevaría a convertirse en una de las figuras más influyentes de la historia financiera. John Pierpont Morgan. La familia Morgan no era ajena a la riqueza ni al poder. Desde su nacimiento, Morgan estuvo destinado a jugar un papel fundamental en la historia de las finanzas mundiales. Pero, para entender cómo llegó hasta allí, es necesario retroceder en el tiempo y examinar de dónde vino esa ambición implacable que lo llevó a la cima. Su padre, Junius Spencer Morgan, era un hombre de carácter férreo, alto y esbelto, con una mirada dura y penetrante. Junius fue quien construyó las bases de la fortuna familiar. Nacido en 1813 en Massachusetts, Junius provenía de una familia acomodada, aunque no muy rica todavía. Su propia ambición lo llevó a Londres, donde expandió el negocio de la banca familiar y estableció contactos con algunos de los financieros más importantes de la época. La casa de los Morgan en Hartford, Connecticut, era un reflejo de su estatus. Un hogar elegante, de techos altos y paredes decoradas con retratos de antepasados que observaban desde los muros como recordatorio constante de la obligación de mantener el legado familiar. J. P. Morgan, conocido en su infancia como Pierpont, era un niño callado, a menudo solo, aunque nunca le faltaba compañía. Su madre, Juliette Pierpont, era una mujer de una belleza etérea, con cabellos dorados y facciones delicadas. Provenía de una distinguida familia de Nueva Inglaterra, conocida por su intelecto y refinamiento. La educación de Pierpont fue estricta desde el principio. Junius era un hombre que no toleraba la mediocridad. Las cenas familiares, celebradas bajo la tenue luz de candelabros de cristal, eran silenciosas y formales. En esos momentos, Morgan aprendió una lección que marcaría su vida. El poder reside en el control de las palabras, de las emociones y del dinero. El joven Pierpont, a menudo, sentía la presión invisible de aquellos retratos que colgaban de las paredes del hogar familiar. Sus antepasados lo miraban desde los muros como si le susurraran sin palabras que era su deber llevar el apellido Morgan a nuevas alturas. Esta idea se fue arraigando en su mente a una edad temprana, y aunque su cuerpo mostraba signos de debilidad debido a la fiebre reumática que lo aquejaba, su espíritu nunca flaqueó. Junius, un hombre ocupado, siempre viajando entre Europa y Estados Unidos, nunca tuvo tiempo para conversaciones que no fueran sobre negocios o temas serios. Aunque austero en su trato, se preocupaba profundamente por el futuro de su hijo. Por eso, lo enviaría a las mejores escuelas de Boston, París y Alemania, lugares donde Pierpont aprendería los secretos del comercio internacional, la banca y las relaciones empresariales. Su madre Juliette, por otro lado, velaba por su educación cultural. Bajo su supervisión, Morgan desarrolló un gusto por el arte, la música y las ciencias.
Sin embargo, esa dulzura materna no protegió a Pierpont de la cruda realidad que lo rodeaba. Su futuro ya estaba trazado en el mundo de la banca y no había lugar para el fracaso. Cuando Pierpont alcanzó la adolescencia, a diferencia de muchos de su edad, no tenía tiempo para diversiones juveniles. Era el año 1854 cuando Pierpont, de 17 años, bajo la estricta supervisión de su padre, partió hacia Londres para trabajar en la firma bancaria de su familia. La ciudad lo recibió con un clima gris y lluvioso, donde el frío se colaba por las ventanas de las majestuosas oficinas de piedra, llenas de grandes relojes de latón que marcaban el pulso del dinero internacional. En Londres, Pierpont se empapó de las reglas no escritas del comercio europeo. Los banqueros con quienes trataba, hombres de traje oscuro y sombreros de copa alta, eran figuras intimidantes. Pero Morgan los observaba con una mezcla de admiración y ambición. Con ellos se dio cuenta de que el poder real no residía solo en el dinero, sino en la capacidad de mover los hilos del mercado a su antojo. Fue en esas oficinas donde su carácter se forjó con la precisión de un relojero. Aprendió a no mostrar debilidad y a mantener una fachada de imperturbabilidad, sin importar cuán caótico fuera el mundo a su alrededor. Morgan regresó a casa, a una Nueva York que comenzaba a transformarse en el epicentro económico de Estados Unidos. Los edificios de piedra y ladrillo, altos y sombríos, dominaban las calles, y el sonido de los carros y tranvías creaba un incesante bullicio. Sin embargo, en la mente de Morgan, todo ese ruido era solo el fondo de una sinfonía que él ya había comenzado a dirigir. En las largas noches que siguieron, Pierpont se sentaba en su despacho, rodeado de libros y papeles. El sonido del viento golpeaba las ventanas, pero su mente estaba completamente centrada en el futuro. Sabía que para alcanzar el verdadero poder tendría que arriesgarlo todo, incluso su propia reputación. Pero eso no le importaba. El control, el dominio absoluto sobre las finanzas de su país y del mundo, era lo único que lo mantenía despierto por las noches. En 1859, el aire en Nueva York es fresco, primaveral. Los jardines de las mansiones en Manhattan florecen con tonos vibrantes, y los carruajes de las familias más poderosas recorren las calles adoquinadas. Entre ellos, un joven J.P. Morgan se dirige a un evento que cambiará su vida. Allí, en un salón decorado con lámparas de cristal y candelabros de plata, ve por primera vez a la mujer que él consideraría el gran amor de su vida, Amelia Sturgis. Amelia, o Mimi, como la llaman sus amigos, es una joven de figura delicada, con unos ojos grandes y brillantes que parecen contener todo el esplendor de la juventud. Él se siente fascinado por su inteligencia y encanto, pero pasarían 2 años hasta que finalmente decidieran casarse. Sin embargo, hay un problema que ambos no pueden ignorar. Amelia está enferma. Le han diagnosticado tuberculosis, una de las enfermedades más temidas de la época. A pesar de su delicada salud, Morgan está tan enamorado de su novia que decide continuar con sus planes. El matrimonio no puede esperar, porque saben que el tiempo juntos será limitado. La ceremonia no se lleva a cabo en una iglesia ni en un gran salón como la alta sociedad esperaría. En lugar de eso, la boda se realiza en la casa familiar de los Morgan, en Nueva York. La razón es clara. Amelia no es lo suficientemente fuerte como para soportar una boda pública. Es un día solemne. El salón de la casa de los Morgan, que normalmente acoge cenas y reuniones importantes, ahora es el escenario de una ceremonia íntima. Los pocos invitados observan en silencio cómo Morgan, de 22 años, con su rostro firme, pero conmovido, lleva en brazos a Amelia, que, aunque radiante, luce frágil. La unión se sella bajo la tenue luz que entra por las grandes ventanas de la mansión, y el mismo día, apenas terminada la ceremonia, Morgan y Amelia salen en un carruaje rumbo al muelle. El destino, la costa de Marruecos, donde esperan que el clima cálido alivie la salud de Amelia. Pasan algunas semanas en una casa junto al mar,
Pero la esperanza que albergan comienza a desvanecerse rápidamente. Amelia no mejora. De hecho, su salud empeora de manera dramática, y menos de 4 meses después de su boda, Amelia Sturgis muere en Niza, dejando a Morgan devastado. El breve tiempo que compartieron se convierte en el recuerdo más doloroso, una herida que JP Morgan llevará consigo durante el resto de su vida. Después de años de luto por la muerte de Amelia, Morgan encuentra nuevamente el amor en Frances Louisa Tracy, y en mayo de 1865, poco después de la Guerra Civil, contraen matrimonio. Pero, aunque este no está marcado por la tragedia, tampoco goza de la misma pasión. Frances Tracy, una mujer refinada, de impecables modales, proviene de una de las familias más destacadas en Nueva York. Con un linaje respetado entre los círculos más exclusivos de la ciudad, es discreta, elegante, con un porte sereno que complementa la intensidad y el carácter dominante de su esposo. Sin embargo, su matrimonio con Frances no está basado en la misma devoción emocional que Morgan sintió por Amelia, pero Frances entiende el papel que debe desempeñar como la esposa del hombre más poderoso de Estados Unidos. Juntos tienen 4 hijos, 3 hijas, Luisa, Juliette y Anne, y un hijo, John Pierpont Morgan Jr., a quien Morgan educa con la misma dureza y expectativas que él mismo recibió de su padre. Frances, aunque no participa directamente en los negocios de su marido, se encarga de mantener el hogar Morgan funcionando como una máquina perfectamente engrasada. Bajo su supervisión, las mansiones de la familia son administradas con precisión, desde la servidumbre hasta los fastuosos eventos que organizan para la élite neoyorquina. Antes de cumplir sus 30 años, la reputación de JP Morgan en los negocios es implacable. Desde joven se ha destacado por su capacidad para tomar decisiones rápidas y precisas, sin vacilar. Su frialdad al negociar y su talento para reorganizar empresas en crisis lo han convertido en una figura temida, pero al mismo tiempo respetada. En Wall Street es conocido como un estratega meticuloso, alguien que controla el pulso financiero con mano de hierro. Aunque algunos lo ven como despiadado, otros lo admiran por su habilidad para salvar empresas que de otro modo habrían colapsado. Su padre, Junius Spencer Morgan, observa el meteórico ascenso de su hijo con una mezcla de orgullo y severidad, pues para Junio, Pierpont debe demostrar que no solo es digno de heredar una fortuna, sino que debe saber cómo multiplicarla. Sus mentores, figuras clave del mundo financiero europeo, han visto cómo Morgan ha pasado de ser un alumno brillante a alguien que ha absorbido el rigor de la banca internacional y lo ha aplicado al turbulento mercado estadounidense, superando incluso sus propias expectativas. Es 1879 y Morgan ya es un nombre poderoso en el mundo de las finanzas, pero ahora, con una frialdad calculada, comienza a involucrarse en la reorganización de las líneas ferroviarias de los Estados Unidos. La economía estadounidense ha comenzado a tambalearse debido a una serie de quiebras bancarias y colapsos en las empresas ferroviarias. La crisis es devastadora. Miles de trabajadores pierden sus empleos y las empresas cierran sus puertas. Las líneas ferroviarias, muchas de las cuales están profundamente endeudadas, no pueden mantenerse a flote. La competencia entre las grandes empresas ferroviarias es feroz. Los barones del ferrocarril pelean entre sí por el control de rutas estratégicas y Morgan, con su agudo instinto para los negocios, ve una oportunidad única en medio del caos. Decide mediar para poner fin a la feroz competencia entre 2 gigantes del ferrocarril, la Pennsylvania Railroad y la New York Central. Toma el control de ambas compañías y bajo su mando acuerdan detener la guerra de tarifas que las está desgastando. Para Morgan, este es solo el comienzo de lo que será su control casi total del sistema ferroviario de los Estados Unidos. Mientras otros empresarios ven sus fortunas reducirse, Morgan utiliza su influencia y recursos inyectando capital y reorganizando las empresas ferroviarias en quiebra. Una de las más importantes es la reorganización del Northern Pacific Railway,
que bajo su supervisión vuelve a ser rentable en cuestión de meses. Así, entre 1880 y 1890, Morgan habrá tomado el control de las más importantes líneas ferroviarias de los Estados Unidos. En 1880, J.P. Morgan se encuentra en el punto más álgido de su carrera. Ya no es solo un banquero, es el hombre que controla las arterias financieras del país. Pero fuera del mundo de los negocios, Morgan tiene sus propias pasiones y, conforme a su posición, no son nada baratas. Su mansión en Nueva York está repleta de obras maestras de artistas europeos. Este lujo, aunque admirado por otros, no está exento de crítica. Morgan es conocido por gastar sumas astronómicas en sus adquisiciones, un gasto que muchos consideran innecesario, especialmente en una época donde las desigualdades sociales en los Estados Unidos son abismales. Pero los vicios de Morgan no se limitan a la acumulación de arte o a fumar sus enormes puros habaneros. Aunque su imagen pública es la de un hombre de negocios serio, en privado, Morgan tiene una pasión por el lujo que va más allá de las obras de arte. Es dueño de varias propiedades lujosas, incluida una casa de campo en Cranston, cerca del río Hudson, donde se retira en sus raros momentos de descanso. En este refugio, Morgan disfruta de la caza y de largas caminatas por los bosques, donde puede alejarse de la presión constante de Wall Street. Sin embargo, uno de sus mayores placeres es su yate, el Corsair, un barco opulento que utiliza para disfrutar de las aguas del Atlántico. En su yate, Morgan a menudo organiza reuniones privadas con otros empresarios y banqueros, lejos de las miradas inquisitivas de la prensa. Mientras Morgan disfruta de sus aficiones, no pierde de vista su verdadero objetivo: consolidar su control sobre la economía estadounidense. A medida que pasa el tiempo, sigue formando alianzas estratégicas con otros magnates, como Andrew Carnegie, quien, nacido en una familia humilde en Escocia, llegó a Estados Unidos con poco más que la ropa que llevaba puesta. Trabajó en fábricas de algodón y telégrafos antes de fundar la Carnegie Steel Company, que se convertiría en la mayor productora de acero del mundo, pero para suerte de Morgan, no por mucho tiempo. En la vida de J.P. Morgan, la familia y los negocios siempre están entrelazados. Sus hijos crecen bajo la sombra de un hombre que, al igual que su padre, no tolera la mediocridad. Entre ellos, su hijo mayor, John Pierpont Morgan Jr., se perfila como su sucesor natural. Desde joven, Jack, como lo llaman en la familia, muestra una inclinación por las finanzas y el mundo empresarial. Morgan lo involucra directamente en los negocios desde una edad temprana, enseñándole a manejar grandes operaciones financieras y a tratar con magnates del calibre de Vanderbilt y Carnegie. Morgan Jr. asiste a Harvard y, tras graduarse, es puesto a prueba inmediatamente en las empresas familiares. Para Morgan, sus hijos no son simplemente herederos de una fortuna, son piezas clave para asegurar la continuidad del imperio financiero que ha construido. Aunque Jack muestra habilidad, la presión sobre él es inmensa. Los negocios son implacables y Morgan lo sabe bien. Cada decisión de su hijo es monitoreada con detenimiento. Aunque Jack no tiene el carácter dominante de su padre, demuestra ser un administrador competente, alguien capaz de mantener el legado que le han dejado. Mientras Jack sigue los pasos de su padre en el mundo financiero, Morgan, sin perder de vista los negocios, dirige su atención hacia la ciencia y las nuevas tecnologías, especialmente hacia la electricidad. Uno de los hombres que más le intriga es Nikola Tesla, un joven inventor brillante pero excéntrico, cuyas ideas sobre la energía son revolucionarias. Morgan se entera de la visión de Tesla, un mundo donde la electricidad se transmite de manera inalámbrica. Para un hombre acostumbrado a controlar recursos tangibles, la idea parece casi utópica, pero el genio indomable de Tesla le resulta cautivador, y Morgan decide financiar uno de los proyectos más ambiciosos de Tesla: la estación de Wardenclyffe. Wardenclyffe, una torre que Tesla planea utilizar para transmitir energía sin cables,
Es un proyecto colosal, pero Morgan, siempre un hombre práctico, pronto empieza a preocuparse por los riesgos financieros. Tesla sueña con un futuro sin límites, y aunque Morgan reconoce que es un hombre de grandes ideas, cree que su capacidad para generar beneficios es incierta. Así que, tras invertir una importante suma en el proyecto, decide retirarle el financiamiento, y el fracaso de la torre es inminente. La devastación emocional de Tesla no se puede evitar. Para Tesla, Morgan es un hombre de poder, que aunque inicialmente lo apoya, termina representando la fría realidad de los negocios. Paralelamente, la relación que Morgan mantiene con Thomas Edison es más pragmática. A diferencia de Tesla, Edison es un hombre de negocios. Su compañía, Edison Electric Light Company, está desarrollando un sistema de iluminación que promete cambiar el mundo. Y Morgan ve en Edison a un aliado más confiable, alguien que puede convertir la electricidad en una fuente constante de ingresos. Tras su distanciamiento con Tesla, Morgan apuesta por Edison y financia el desarrollo de la energía eléctrica para uso doméstico. Es 1882 y la casa de Morgan en la calle Madison se convierte en el epicentro de la innovación. Bajo la dirección de Edison, la mansión de los Morgan se convierte en la primera residencia privada de los Estados Unidos en tener iluminación eléctrica. El proceso de electrificación es complejo, pero Morgan supervisa cada detalle. La imagen de su casa, iluminada por decenas de bombillas incandescentes, se convierte en un símbolo de poder e innovación tecnológica. En la entrada principal, las lámparas brillan con una luz cálida y constante, mientras los transeúntes se detienen a admirar la imponente residencia, ahora bañada en la modernidad eléctrica. La noche en que la casa es oficialmente iluminada, Morgan organiza una fiesta de gala para celebrar el evento. Políticos, empresarios y figuras destacadas de la sociedad neoyorquina se reúnen en su mansión. El salón principal, iluminado como nunca antes, brilla con la luz suave de las bombillas de Edison. Es un espectáculo que pocos han presenciado. La electricidad, algo que hasta entonces parecía reservado para las fábricas, ahora ilumina las cenas y las conversaciones de la élite neoyorquina. En ese momento, Morgan no solo controla las finanzas y los ferrocarriles estadounidenses, también controla la luz, que ilumina el futuro. Algunos años más tarde, la familia Morgan se prepara para otro evento significativo en su mansión ya famosa por ser la primera en estar iluminada por la magia de la electricidad. El matrimonio de Juliet, la tercera hija de JP Morgan y su esposa Frances. En una ceremonia que refleja el poder y el estatus de la familia, Juliet se casa con William Pearson Hamilton, un prominente banquero y descendiente de Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de Estados Unidos. El matrimonio de Juliet es el mayor evento de alta sociedad. La ceremonia tiene lugar en la Iglesia Episcopal de San Jorge, uno de los templos más prestigiosos de Nueva York, y tras la boda, los invitados, que incluyen a los más altos miembros de la élite financiera y política estadounidense, se trasladan a la casa de los Morgan para la recepción. La mansión, llena de flores y adornos opulentos, es el escenario de uno de los eventos más fastuosos que cuenta con 1000 invitados a la fiesta. Los regalos que se presentan son una muestra del poder económico de las familias involucradas. Entre ellos destacan joyas finas, tapices europeos antiguos y una caja de música de oro macizo, un obsequio de Morgan para su hija, simbolizando el lujo y la eternidad del amor paternal. Pero Morgan también tiene un regalo especial para sus invitados. A cada uno le entrega una pieza única: un reloj de bolsillo incrustado en diamantes. Una tradición bastante cara que Morgan mantiene para celebrar los grandes momentos de la familia. Morgan, siempre reservado, se mantiene observando la celebración desde un rincón. Aunque la fiesta es un despliegue de riqueza, para él representa algo más profundo: la consolidación de su linaje y su legado.
Al mirar a Juliet y William, Morgan no solo ve a una pareja feliz, sino también una alianza estratégica entre dos poderosas familias. Sabe que la influencia de su apellido se extenderá aún más a través de estas conexiones, asegurando que la familia Morgan siga siendo un pilar en los negocios y la política estadounidense. Las luces de Nueva York se apagan lentamente, pero en una oficina en lo alto de Wall Street, JP Morgan aún está despierto. Rodeado por columnas de documentos, informes financieros y mapas industriales, Morgan contempla algo mucho más grande que cualquier ferrocarril o banco que haya controlado hasta ahora. Es 1901 y el país está cambiando. Los rascacielos empiezan a rasgar el horizonte de Nueva York, Chicago y Pittsburgh, y el eco de las fábricas se mezcla con el rugido de los trenes. Pero Morgan no ve solo el presente. Para él, el acero es la clave del poder absoluto. Hasta ahora, la industria del acero ha estado fragmentada en manos de varios magnates, pero Morgan tiene una visión clara: unificarla bajo un solo mando. El suyo. En esta visión, el hombre más importante es Andrew Carnegie, el rey indiscutible del acero en Estados Unidos. Carnegie, un escocés duro que empezó con nada y construyó su imperio desde cero, es un adversario formidable. Ambos hombres comparten una característica esencial: la ambición desmedida. Pero mientras Carnegie ha construido su fortuna sobre la eficiencia y la innovación, Morgan lo ha hecho controlando y consolidando. Son dos titanes que representan fuerzas diferentes, pero ahora están a punto de colisionar. En el silencio de una sala de juntas, donde solo el tic-tac del reloj de pared marca el tiempo, Morgan y Carnegie se enfrentan. Carnegie, con su barba blanca y su mirada calculadora, sabe que está frente a una oportunidad única. Quiere retirarse, disfrutar de su vida lejos de las fábricas. Pero Morgan, con su rostro marcado y su postura firme, ve mucho más. Ve una red de empresas fusionadas en un solo coloso, algo más grande que cualquier compañía jamás creada. Se venderá por $480 millones, dice Carnegie con una calma medida. Morgan, que no es conocido por titubear, ni siquiera parpadea, solo asiente con la cabeza, y en ese momento el destino de la United States Steel Corporation está sellado. Esta empresa no solo controlará el acero del país, sino también el futuro de las grandes construcciones que definirán el siglo XX. Poco después, la noticia inunda los círculos financieros. JP Morgan ha creado la primera corporación valorada en más de $1.000 millones. Mientras los otros titanes de la industria intentan comprender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, Morgan, sentado en su despacho, siente una satisfacción silenciosa. Ha ganado, una vez más. El acero ahora es suyo, y con él controlará las infraestructuras de una nación. Londres, siempre envuelta en niebla, y el bullicio incesante de los carruajes, está al borde de un cambio monumental. Las calles, repletas de gente, se vuelven cada vez más caóticas. El humo de las chimeneas industriales cubre la ciudad, mientras en las salas de reuniones los grandes hombres de negocios discuten sobre el futuro del transporte. La solución está bajo tierra, en el metro de Londres, un sistema subterráneo que promete transformar la ciudad. JP Morgan no es un hombre que se limite a una sola frontera. Su mirada está puesta en Europa, y Londres, con su historia de poder y comercio, es el lugar perfecto para expandir su influencia. Aunque el metro ya ha comenzado a funcionar, se necesita una red más amplia, y para eso se requieren fondos que pocos pueden ofrecer. Así que aquí es donde Morgan entra en el juego. Un día frío, Morgan llega a Londres. El viento sopla fuerte, mientras Morgan, rodeado de sus asesores, se prepara para reunirse con los líderes del proyecto subterráneo. En las reuniones, Morgan es una fuerza silenciosa. Apenas habla,
pero su presencia lo dice todo. Es el hombre que puede convertir una idea en una realidad. Londres no se construyó en un día, le dice uno de los empresarios locales, pero con su ayuda puede ser transformada. Morgan, con una leve sonrisa que apenas se percibe, sabe que tiene la clave. Su inversión en el Tube, como llaman al metro, será lo que la ciudad necesita. Pronto, las excavaciones subterráneas avanzan y los trenes comienzan a cruzar Londres con una eficiencia que antes parecía imposible. Aunque Morgan no asiste a la inauguración, su dinero y poder están presentes en cada estación, en cada túnel. En octubre de 1907, algo terrible está sucediendo en los mercados financieros. El país entero está al borde del abismo y las noticias de quiebras bancarias y colapsos empresariales recorren las calles de Nueva York como un fuego que no se puede detener. En Wall Street, los corredores de bolsa se mueven frenéticamente, mientras los inversores retiran sus fondos en masa. La economía de Estados Unidos está tambaleando y todos los ojos están puestos en un solo hombre, J.P. Morgan. En su lujosa mansión de Madison Avenue, Morgan está inmerso en papeles, informes y telegramas, pero su expresión no refleja pánico. Su vida ha sido un constante enfrentamiento con el caos, y hoy no será diferente. Mientras otros sucumben al miedo, Morgan sabe que tiene la capacidad de controlar la situación, de detener la tormenta que está a punto de arrasar con todo. Convoca una reunión de emergencia en su biblioteca privada, un lugar donde ha tomado algunas de las decisiones más importantes de su carrera. Bajo la luz de las bombillas eléctricas de Edison, los hombres más poderosos del país se reúnen. Las paredes de la sala, llenas de libros encuadernados en cuero y artefactos exquisitos, son testigos silenciosos de la tensión que llena el aire. Nadie habla hasta que Morgan, con su voz profunda y medida, toma el control de la conversación. Su plan es simple pero audaz: utilizar su propio dinero y el de otros banqueros para inyectar liquidez al sistema financiero. Con el acuerdo más bien obligado de los presentes, Morgan lidera el rescate de varias instituciones bancarias clave. Los bancos se estabilizan y el pánico, lentamente, comienza a disiparse. Las decisiones que toma en esa sala no solo salvan a los bancos, sino que evitan el colapso total de la economía estadounidense. En las horas siguientes, Morgan trabaja incansablemente, revisando documentos y asegurándose de que cada banco reciba el apoyo necesario. Finalmente, tras días de lucha, la crisis se controla. Cuando sale de su biblioteca al amanecer, con las primeras luces del día iluminando la ciudad, Morgan sabe que ha hecho historia. Ha sido, una vez más, el hombre que salva a la nación. La noche es tranquila en Nueva York. Las olas del Atlántico golpean suavemente el muelle, donde los grandes transatlánticos, símbolo de lujo y poder, se alinean listos para su próximo destino. J.P. Morgan observa el vasto océano con una calma que contrasta con la magnitud de sus negocios. Su control ya no se limita al acero o los ferrocarriles. El control de los mares es ahora su nuevo objetivo. Para Morgan, los océanos no son simplemente cuerpos de agua que separan continentes, son las autopistas del comercio mundial, y quien domine las rutas navieras dominará el comercio global. Mientras observa los puertos abarrotados de barcos que van y vienen, su mente trabaja en silencio, calculando cada posibilidad. Es 1902, y Morgan ha fundado la International Mercantile Marine Company, una corporación que aspira a controlar la navegación comercial transatlántica. El núcleo de este imperio marítimo es la White Star Line, una de las compañías navieras más prestigiosas de la época. La White Star Line es conocida por sus transatlánticos de lujo, y Morgan, con su agudo sentido de los negocios, sabe que la exclusividad y el confort atraerán a la élite mundial. Con su financiación, la compañía se embarca en la construcción de 3 de los barcos más grandes y lujosos
jamás imaginados: el Olympic, el Britannic y el más famoso de todos, el RMS Titanic. Para Morgan, el Titanic, con todo su esplendor, es mucho más que un barco. Representa el pináculo de su visión de control global. Es una obra de ingeniería destinada a demostrar su poder y su dominio sobre los mares. El barco, con sus 11 cubiertas y una capacidad para más de 2.400 pasajeros, es una maravilla de la tecnología moderna. Cada rincón del Titanic está diseñado con lujo y atención al detalle. En las cubiertas superiores, donde viaja la élite, hay salones opulentos, restaurantes exclusivos y camarotes decorados con los mejores materiales. J.P. Morgan, por supuesto, tiene su propio camarote reservado en el Titanic. La suite B52, una de las más exclusivas del barco, está preparada especialmente para él. La suite, ubicada en la cubierta B, es un reflejo de la opulencia con la que Morgan vive su vida. Los muebles de caoba, las lámparas de cristal tallado y las amplias ventanas con vista al mar hacen que este espacio sea tan lujoso como cualquier habitación en su mansión de Nueva York. Las alfombras son gruesas y suaves, y las paredes están adornadas con obras de arte seleccionadas por el mismo Morgan. En una esquina, un escritorio de madera fina, donde el magnate habría trabajado, está dispuesto frente a una ventana que permite ver el inmenso océano. Todo está listo para recibirlo en el viaje inaugural del Titanic. Pero a pesar de que todo está listo, Morgan nunca sube a bordo del Titanic. A último momento, cancela su participación en el viaje inaugural debido a motivos de salud. Desde su retiro en Aix-les-Bains, una ciudad balnearia francesa, donde se encuentra disfrutando de los tratamientos de aguas termales para aliviar sus dolencias físicas, Morgan observa en los periódicos cómo el Titanic zarpa desde Southampton el 10 de abril de 1912. El barco, imponente y majestuoso, cruza las aguas del Atlántico Norte con la promesa de ser el transatlántico más seguro jamás construido. Pero en la madrugada del 15 de abril de 1912, esa promesa se desvanece trágicamente. Mientras Morgan duerme en su tranquila suite en Francia, el Titanic choca contra un iceberg y comienza a hundirse lentamente en las gélidas aguas del Atlántico. El barco, que simbolizaba la cúspide de la ingeniería moderna, el orgullo de la White Star Line y de la International Mercantile Marine Company, se ha hundido en su viaje inaugural. Más de 1.500 personas han perecido en la tragedia, incluidos algunos de los hombres más poderosos y ricos del mundo. Para Morgan, la tragedia no solo es una catástrofe personal, sino también un golpe devastador para su imperio marítimo. Cuando las primeras noticias del desastre llegan a Morgan, su reacción es de incredulidad. En un comunicado posterior, Morgan expresa sus condolencias por las vidas perdidas, pero sus palabras también reflejan una profunda reflexión sobre la fragilidad de los sueños humanos frente a la fuerza implacable de la naturaleza. En privado, Morgan está devastado. Aunque no estaba a bordo del Titanic, el barco y su naufragio lo persiguen. El hundimiento del Titanic marca un punto de inflexión en la carrera de Morgan. Aunque la White Star Line y la International Mercantile Marine continúan operando, el desastre deja una cicatriz indeleble en el legado del magnate. Para muchos, el Titanic es el símbolo del exceso y la arrogancia de la era industrial, una era que Morgan ayudó a construir. Después de la tragedia, Morgan se retira aún más de la vida pública. La International Mercantile Marine Company, la corporación que alguna vez fue vista como la mayor potencia marítima del mundo, comienza a perder su brillo. Aunque sigue siendo una fuerza importante en la navegación transatlántica, la sombra del Titanic es demasiado grande. Morgan, aunque continúa administrando sus negocios, sabe que algo cambió aquella noche de abril. Su imperio, como el Titanic, ha sido sacudido por fuerzas que están fuera de su control. La noche en que el Titanic se hundió, Morgan perdió más que un barco. Perdió una visión de poder y control que, hasta ese momento, parecía invulnerable.
Sentado en su despacho en Nueva York meses después, Morgan, envejecido y cansado, reflexiona sobre la fragilidad del imperio que ha construido. El acero, los ferrocarriles y el mar, todo parece pequeño comparado con la implacable fuerza de la naturaleza. A pesar de su inmenso poder, siempre fue un hombre reservado. Prefería mantenerse alejado de los focos de atención, dejando que sus negocios hablaran por él. Fue un hombre distante, incluso con su familia. Con su esposa tuvo una relación más de estabilidad que de pasión. Con sus hijos, especialmente con su primogénito, John Pierpont Morgan, fue duro y exigente. Siempre esperó que su hijo estuviera a la altura del legado familiar, aunque Jack nunca llegó a ser tan feroz como su padre. Morgan siempre se rodeó de figuras poderosas como John D. Rockefeller y Andrew Carnegie, pero sus relaciones eran más de negocios que cercanas, pues para él los lazos personales nunca debían interferir con los negocios. Morgan evitó las cámaras toda su vida. Sufría de rosácea avanzada, una enfermedad que le dejó grandes marcas visibles en su rostro, especialmente en su nariz, la cual estaba llena de protuberancias y tenía un color morado intenso. Este aspecto físico lo llevó a despreciar las fotografías, pero, a pesar de su enorme fortuna, nunca quiso operarse, pues de niño había sufrido de convulsiones y temía que, al pasar por el quirófano, éstas volvieran. Cuando Morgan falleció, en 1913, dejó una fortuna inmensa, estimada en más de $80 millones. La mayor parte de su riqueza estaba en activos y propiedades. Su hijo Jack heredó el control del imperio financiero, pero nunca alcanzó el nivel de poder ni la influencia que su padre había ejercido. Con el tiempo, la fortuna se fue dividiendo entre los descendientes, y aunque muchos de ellos siguieron siendo ricos, ninguno logró alcanzar el impacto que J.P. Morgan había dejado. La vida de J.P. Morgan fue una vida de control, poder y grandes decisiones que dejaron una marca indeleble en el mundo de las finanzas y la industria. Pero J.P. Morgan también fue un hombre que siempre mantuvo su vida personal en la sombra. Era consciente de que el poder no necesita ser visto para ser sentido. Ahora te haré una pregunta. ¿Qué harías tú si tuvieras en tus manos la riqueza y el poder que tuvo J.P. Morgan? Si te gustan las historias de poder, riqueza y ambición, no olvides suscribirte a nuestro canal para más relatos fascinantes sobre las personas que, como J.P. Morgan, dejaron una huella imborrable en la historia.